Bienvenidos a Características de las emociones, segunda parte. Característica número 4. Valor hedónico o placentero. Todas las emociones se dividen en positivas y negativas. No, no es cierto. Este es uno de los errores más grandes que ha cometido la humanidad al considerar las emociones como positivas y negativas. Todas las emociones son positivas. Podrán ser placenteras y desagradables, obviamente, pero no hay emociones negativas. Simplemente no hay, no existen. Todas las emociones ayudan en algo. Son desagradables, nunca negativas. Si esto es cierto, entonces deberás aprender a permitirte sentir, es decir, a aceptar tanto las emociones placenteras como las desagradables, ya que ambas poseen información muy valiosa de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer, y generalmente quien tiene más información toma mejores decisiones. Desde elegir la mejor de las opciones, desde cosas muy simples hasta cosas más complejas como qué profesión elegir en la vida, con quién, cómo y cuándo casarse, entre otras, porque al final será escuchando estas emociones placenteras y desagradables las que nos ayudarán a formar la más grande y extraordinaria experiencia de vida. Sí, las emociones son placenteras o desagradables, pero siempre positivas. Ejemplo número uno. Reconocer tu miedo podría ser desagradable, porque te hace sentir como un cobarde, pero no tener miedo te puede llevar a la muerte. Entonces, reconocer, aceptar y tomar decisiones con base en tu miedo te puede salvar la vida. El miedo es muy positivo. Por eso es indispensable permitirte sentir, reconocer y aceptar tu miedo, aunque sea desagradable. Ejemplo número 2. Reconocer tu ira es desagradable porque te hace sentir como iracundo, pero no tener coraje te puede llevar a la ruina. Todos abusarían de ti y no habría forma de que te pudieras defender. Es lo que pasa con los feminicidios. No es porque no haya quien cuide y proteja a las mujeres, es porque ellas, a pesar de la violencia paulatina y que va incrementando progresivamente, no son capaces de decir, no, ya basta, hasta aquí, no lo permitiré más. Por otro lado, pensar que un sujeto que ha tomado un curso de inteligencia emocional ya no tiene la capacidad de sentir coraje, se equivocan. Lo más seguro es que ahora esté mucho más enfocada que antes y grite, defienda su límite con mucho más intensidad y ahora en circunstancias que verdaderamente lo ameriten. Lo mismo ocurre con la tristeza. Es desagradable porque te hace sentir como vulnerable, infeliz, incapaz, pequeño, pero nunca haber llorado esa tristeza te llevará a estar deprimido siempre. Si tan solo hubieras llorado aquel día cuando papá y mamá se separó, muy probablemente hubieras llegado hasta lugares más altos porque entenderías tu grandeza y no te sentirías tan pequeño. O probablemente no vivirías tan deprimido o simplemente no tendrías ni hipertensión arterial ni diabetes. Por todo lo anterior, es un error considerar que las emociones desagradables son realmente negativas. De hecho, de continuar con ese pensamiento es la primera causa de un conflicto emocional. A partir de ahora te vas a permitir sentir, aprender y reconocer todas las emociones desagradables, porque son positivas, te guste o no, lo entiendas o no. Es un error bloquear o evadir emociones desagradables simplemente porque las consideras negativas. De hecho, por eso has estado bloqueado emocionalmente, por eso has sufrido demasiado, porque no quieres aprender y la obligación del cerebro emocional es enseñarte a que puedas proteger y salvaguardar tu vida. Se aprende más de las emociones desagradables porque al final lo desagradable en realidad es lo que te puede llevar a la muerte. Tenerle miedo a un tigre dientes de sable era muy conveniente porque te puede salvar la vida. Por cierto, ¿alguna vez te has puesto a analizar qué tipo de emociones abundaron en tu vida? Por un lado, las agradables, el afecto, la protección, los cuidados, el respeto, la confianza, ¿te hacían sentir valioso? O por el otro, solo te rechazaban, te desamparaban, te descuidaban, abusaban de ti, te tenían desconfianza y te hacían creer que eras un perfecto idiota y que no valías nada, y que además fuiste un hijo no deseado. Detén por un instante el video.
Observa las palabras. ¿Cuál de ellas describe mejor tu infancia? ¿De qué lado se encuentran? ¿De las placenteras o de las desagradables? ¿Cómo te hacía sentir y cómo te hace sentir ahora? Y fue precisamente por esas vivencias de la infancia que vas por la vida haciendo de las emociones placenteras y desagradables una auténtica brújula para guiar tu vida. Y así buscas factores que te acerquen a emociones agradables o placenteras si fueron las que más abundaron en tu vida. O por el contrario, factores que te acerquen a emociones desagradables o dolorosas, si es que esas fueron las más abundantes, convirtiéndote en un verdadero adicto al sufrimiento. Y lo peor, sin ser consciente de que lo eres. Y sí, tu infancia marcará tu destino. Y lo más interesante es que podemos ayudarle a ese niño a entender las causas por las que papá y mamá le dieron puras emociones desagradables. Estaban tan ocupados en entender su miserable existencia que se olvidaron de lo más importante del universo. Se olvidaron de ti. Sumado al hecho de que ellos fueron educados en circunstancias similares o incluso peores a la tuya. Característica número 5: influencia de las emociones sobre el cuerpo. En general no tenemos control consciente ni completo de todas las reacciones que se llevan a cabo en nuestro organismo. Y en general tenemos el proceso de acelerar las funciones o bien de enlentecerlas, aunque también hay otras variedades como el rubor que aparece en la vergüenza, la palidez, el temblor fino, la sudoración profusa en el miedo extremo. Por un lado, dentro de las que aceleran el cuerpo son la alegría, la ira, el miedo, pero el miedo activador. Porque por otro lado, las que enlentecen son la tristeza, el desagrado, el miedo, pero el miedo paralizante. Mientras que las que aceleran pueden ayudarte a adelgazar, por el contrario, las que enlentecen podrían ayudarte a engordar. Lo recomendable es que le permitas a tu cuerpo sentir, vibrar, que se acelere cuando se tenga que acelerar o que se calme cuando tenga que calmarse. Permítele también que se ruborice, que se llene de vergüenza, de palidez, de temblor fino, de sudoración intensa, de miedo extremo, pero también de alegría extrema, porque lo contrario sería estar muerto. Parece ser que la clave de una buena salud emocional se encuentra en este subir y bajar, en este acelerar y enlentecer. Pero tampoco pases mucho tiempo acelerado, ni mucho tiempo enlentecido, ya que podría ser nocivo para la salud. Por otro lado, si quieres adelgazar, llénate de emociones que te hagan movilizarte, que te mantengan siempre alerta, siempre activo, siempre moviéndote. Llegarás mucho más rápido a conseguir tu objetivo. Otra área que deja evidencia de la influencia que ejercen las emociones sobre el cuerpo es el binomio de salud-enfermedad. Sí, es muy probable que las emociones placenteras te acerquen a la salud, pero ya es innegable que las emociones desagradables te conducirán tarde o temprano a la enfermedad. Solo voy a ejemplificar una emoción, ya que sobre este tema se hace un análisis más profundo en otro apartado. Hablemos del miedo y de las enfermedades que produce. Primer punto, miedo a no poder realizar lo que sea, no importa. Por ejemplo, las exigencias de tu jefe, a aprobar los exámenes en la escuela, las exigencias de tus padres o miedo a no poder pagar el coche que sacaste a crédito. Esto te va a producir gastritis, colitis, colon irritable, enfermedad por reflujo gastroesofágico, entre otros. Segundo punto, miedo a sufrir abuso. Por ejemplo, que un ladrón se meta a tu casa o sufrir un asalto a mano armada o ser humillado por tus compañeros. Esto te podría producir angina de pecho, infarto, asma, ansiedad y sobre todo obesidad. Sí, el miedo al abuso crónico nos da como resultado obesidad. Punto número 3: miedo a perder el control que ya de por sí ejerces sobre los demás, como perder a tu pareja o que consiga un amante, miedo a ser abandonado, miedo a que ya no puedas manipularlo y se vaya de la casa, miedo a que tus hijos te dejen solo. Esto te va a traer como consecuencia alergias cutáneas, eczema, psoriasis y por supuesto estados de ansiedad. Punto número 4: miedo a ser abandonado, pero me refiero a un abandono desde la infancia. Por ejemplo, cuando creíste que querían más a tu hermano que a ti, o cuando descubriste que papá tenía un amante, o cuando te dejaron solo por cualquier razón y pensaste que nunca regresarían por ti.
Es probable que padezcas diabetes mellitus, hipertensión arterial, pie diabético isquémico. Por supuesto que el origen de las enfermedades depende de muchos factores. Y si bien en algunos casos no es la piedra angular que da origen, en otros sí termina siendo la gota que derrama el vaso. ¿Te imaginas manipular las emociones a conveniencia para lograr estados de salud más óptimos? Pues todo eso es posible. Por ejemplo, un hombre de 50 años de edad, después de algunas charlas sobre inteligencia emocional, reconoce que es muy enojón, que en promedio ha tenido unos 15 ataques de ira por día, si no es que más, desde los 15 años de edad. Y es que tener un ataque de ira no es ningún problema. Se sube la frecuencia cardíaca, se eleva la presión arterial, ponemos en estrés al corazón, se libera adrenalina y una cantidad impresionante de hormonas, entre ellas el cortisol, que es la hormona del sufrimiento o del estrés. Reconoce que para él le resulta muy difícil decir qué cantidad de ira le va a poner a cada situación. Para él, todo merece la misma respuesta: gritos, exasperaciones, palabras antisonantes, llenarse de sudor y expresar lo que siente. Ahora observa si multiplicamos esos 15 ataques de ira por día por 365 días del año por los 35 años que probablemente lleve con este problema, nos da un total de 191.625 ataques en la vida. Esto sí podría explicar los problemas que tiene de infarto al corazón y la enfermedad renal crónica. Instintivamente buscamos alejarnos de las emociones desagradables y acercándonos a las placenteras. Pero a ver, si las emociones desagradables producen enfermedad, entonces quiere decir que sí son negativas. La respuesta es no. Hay seres humanos que podrían crear un conflicto hasta de las emociones placenteras. Un par de ejemplos. Estoy tan contento que siento que algo me puede pasar. Mejor me calmo. Frase muy común en seres humanos adictos al sufrimiento que para colmo tampoco se dan cuenta que lo son. Ellos vivieron en ambientes demasiado hostiles y no son conscientes de que no conocen las emociones placenteras o que les parecen extrañas o poco comunes. Buscan huir de las emociones placenteras porque simplemente no se consideran dignos o merecedores de ellas. Lo mismo sucede con el ejemplo número 2: no enamorarse para no sufrir cuando te abandonen. Es más frecuente de lo que te imaginas, incluso podría estarte pasando a ti y no ser consciente de ello. Ellos creen que al evitar lo primero, se libran de lo segundo, del abandono. ¿Lo ves? Las emociones no son ni positivas ni negativas. El negativo eres tú, y por eso haces hasta de las emociones placenteras un conflicto. Te invito a pasar a la acción, realizando los ejercicios que vienen al final de cada video. Tomando en cuenta el ejercicio que elaboraste en el primer video, responde el siguiente cuestionario. Utiliza como base la información aquí proporcionada. Continuamos con el video tutorial número 3.